Bueno, comencemos. Buenas tardes a todos nuevamente, a quienes se están incorporando ahorita. El tema que vamos a ver hoy es el Evangelio de Juan. Ya hemos visto los sinópticos. Hoy vamos a darnos cuenta que pareciera que Juan, que se escribe mucho después, debería quizás, y de hecho es así, haber conocido los sinópticos, porque se escribieron muchísimos años antes que él. Y sin embargo, pareciera que tomara otra vía o que otras tradiciones son las que arropan este evangelio. Entonces, este evangelio no es un simple producto de su autor, sino que está arropado casi por un siglo de tradición que entronca con el Jesús de la historia. Tiene un fondo histórico, pero el autor trata de ajustarlo al, ese momentico que me está diciendo esto aquí. Trata de ajustarlo precisamente al contexto que le toca vivir concretamente. Entonces, esto de alguna manera, déjeme ver como que no está grabando. Sí, está grabando. Sí, Ah, está grabando. ajá, qué bueno. Por eso, quizás la obra juánica no debe entenderse en forma literal, porque el autor no se ajusta necesariamente a los cánones fijados por la historia. Su teología es directa, es personal, es interpelante. Al mismo tiempo, es una vivencia comunitaria y una invitación a que cada creyente se sepa impulsado por una fe que de alguna manera imbuida pues en la vida de cada uno trate de transpirar amor, porque y donde el amor se torna ley, entonces que sea capaz de vivirse como reto. Entonces, ¿qué se ha dicho en cuanto a la formación de este evangelio? No faltan autores que apelan a presuntas fuentes escritas donde la figura de Jesús quedaría en el plano de la fe, pero no hay constancia de tales fuentes. Los críticos del siglo pasado se afanaron por demostrar que el Evangelio debía verse como una síntesis teológica entre el enfoque judaizante de Pedro y el paganizante de Pablo. Siendo así, la obra tendría que haberse escrito a finales del siglo primero o principios del siglo II, y ello induciría a negarle un valor histórico. Hoy en día, la mayor parte de los autores piensan que este evangelio se escribe en un contexto de dificultades, tanto internas como externas a las comunidades, y de alguna manera el autor está en contacto con una base gnóstica, que es lo que vamos a decir que en el contexto que le toca a Juan, lo vivencia parte del Evangelio también. Por eso vemos cómo de alguna manera está saturado de imágenes antitéticas, ¿no? Como luz y tinieblas, verdad y mentira, arriba y abajo, ¿no? Celeste, terrestre, día, noche, esa serie de imágenes que de alguna manera buscan de algún modo como alimentar la fe. De alguna manera, Kunra también ha dado como base con una serie de descubrimientos de los escritos de Kunra, y de alguna manera lo ha relacionado con también algunas doctrinas escénicas que hay de los documentos que parten de allí. Entonces, otros dicen que sencillamente Juan lo que trata es de mostrar una visión como muy personal de Jesús. Así como vimos en los otros evangelios que había una imagen que lo caracterizaba, en este caso concreto es el águila. Se le ha llamado el evangelio espiritual. Pero eso suena así un poco fuerte, porque eso sería decir que los tres sinópticos no son espirituales y sabemos que también lo son. Lo cierto es que es el testimonio de una comunidad que en el curso de muchas meditaciones ha ido progresando en la fe con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los destinatarios? Probablemente eran los cristianos de Éfeso, con muchísimas influencias de la filosofía griega, del gnosticismo, incluso
del judaísmo y el paganismo también reitante. Entonces, trata sobre todo de expresar el misterio de Cristo en otros términos. Podríamos decir que cuando los sinópticos escriben, todavía el fervor ese de la muerte, resurrección de Jesús está en las comunidades vivos, pero al momento que se escribe Juan, ese fervor ha mermado un poco, a pesar de que siguen habiendo de alguna manera conversiones. Pareciera que la comprensión de esa fe en el resucitado va cambiando también como de imagen. En cuanto a la geografía, con Juan estamos a un alto conocedor de la geografía de Judea. Y lo que sí es cierto es que pareciera que en su obra Jesús se desplaza de un lugar a otro con muchísima facilidad, sin que tenga una importancia teológica, un lugar u otro, como es el caso, por ejemplo, de los sinópticos. ¿Verdad? Entonces, el prólogo de Juan, ¿verdad? Incluso para muchos autores, podría ser también el epílogo, porque trata de alguna manera de condensar en eso, en ese pequeño extracto de esos 18 versículos, trata de condensar toda la obra, donde evidentemente destaca el logo por encima de todas las. Ahora, para entender un poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en el Evangelio de Juan? Habría que situarnos en el contexto de Juan, básicamente. Y se trata, básicamente de un contexto de conflicto. El periodo histórico de la vida de Jesús fue de relativa paz. Del 44 en adelante, con la muerte de Santiago, que era el encargado de la iglesia de Jerusalén, arranca una profunda crisis, ¿verdad? Hay atentados seguidos y desde el 61 al 66 se desencadena la guerra judía que va a terminar con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, hay dos fechas importantes a tomar en cuenta aquí: el año 70, que marca la destrucción de Jerusalén, y el año 135, que marca el final de la guerra, si se quiere. Entonces, ya para esa época, ¿verdad? Santuarios cristianos en Gólgota, en Belén, en Ain Karim, ¿verdad? Fueron desacralizándose con el final de la guerra, ¿verdad? Y situación que persistió hasta Constantino en el 313, que adoptó el cristianismo como la religión oficial del imperio. Entonces son como 200 años, podríamos decir, de silencio. ¿Qué pasó en esos 200 años? ¿Verdad? Y es donde está enmarcado precisamente el Evangelio de Juan. Y vamos viendo una serie de conflictos, ¿verdad? Que se van de alguna manera como asomando. Si bien este es también, al igual que los anteriores, un evangelio que está animado por el Espíritu, hay que también desmitificar, si se quiere, un poco la imagen del cuarto evangelio, porque no podemos entender esto si no entendemos las crisis por las que vivió la comunidad y la crudeza con la que tuvieron que afrontar una serie de conflictos, tanto externos como internos. ¿Cuál es el primer conflicto que se va a dar en esta comunidad de discípulos juánicos? Bueno, con los discípulos de Juan el Bautista. Hay un pequeño episodio que viene a constituir una información de primera mano y que habla de una relación de los discípulos con su maestro. Juan estaba bautizando en Aión, ¿no? En una época en la que, bueno, vayamos al capítulo 3 de Juan, por favor. A partir de los versículos 22 a 26. Ajá, ¿alguien lo puede Después leer? de esto, perdón, Ajá, después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea y allí se ajá, estaba con ellos y bautizaba.
Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua y la gente acudía y se bautizaba, pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues donde Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van con él. Juan respondió, nadie puede recibir nada si no les dado del cielo. Ajá, fíjense en este detalle interesante que nos dicen los sinópticos, y era que Jesús también estaba bautizando en el Jordán. Ajá. O sea, los sinópticos nos informan de que Jesús se bautizó con Juan Bautista, pero no nos hablan de este pequeño detalle que relata Juan, que él también se puso a bautizar y que eso causó extrañeza entre los discípulos de Juan. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Esta información pareciera no ser tomada en cuenta con los evangelios sinópticos, ¿verdad? Que empiezan la vida pública prácticamente con el encarcelamiento de Juan Bautista, ¿no? Entonces, es el único que nos dice que el camino de Jesús tuvo una fase común con Juan, ¿verdad? Entonces, pero ya los discípulos de Juan empiezan, ¿qué es lo que está pasando? Todos se van con él y nosotros. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar contigo si no era más que tu discípulo? Porque la imagen que tienen estos es que Jesús era discípulo de Juan y como que se le fue por encima, es lo que tratan de decir. Entonces, la pluma del Evangelio, de alguna manera, insiste que el de Juan Bautista ha dado testimonio de Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los discípulos una vez que Juan Bautista muere? Entonces, la importancia que tuvo Juan para la comunidad primitiva fue grande. Se sabe que fue el precursor, el primero que habló de un bautismo de conversión. Entonces, eso explica que muchos de sus seguidores, apegados, si se quiere, vamos a decir, a la fidelidad a su maestro, no ven con buenos ojos a los discípulos de Jesús. ¿Ya? Entonces, fíjense que ya Lucas 7 nos dice que el Juan Bautista había enviado una delegación de sus discípulos a Jesús. ¿No? Tampoco en el ayuno estaban de acuerdo los discípulos de Juan. Recordemos que Juan se alimentaba de saltamontes, de miel, mientras que Jesús era comedor, comedor y bebedor, como dice el Evangelio en Mateo 11, ¿no? Entonces ellos esperaban a un juez, ¿verdad? Que en su mano tenía el bieldo para limpiar la era. Es decir, este, ¿cómo entender que Jesús no cumple con esa visión? Entonces, para los discípulos de Juan que no pudieron dar el salto hacia Jesús, ni aceptar que fuera el Mesías esperado, la ruptura fue muy dura, que se hizo precisamente en el interior de un grupo, ¿verdad? Que primitivamente podían haberse considerado hermanos por conversión y sin embargo, de alguna manera, se veía que se fue generando un conflicto entre los discípulos que seguían a Jesús y los que proclamaron al bautismo. Entonces, el prólogo de Juan trata de demostrar a su manera la existencia de esta polémica, ¿verdad? Al refutar la opinión de que Juan era la luz, un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino no para hacer la luz, sino para dar testimonio de la luz, ¿verdad? Entonces, es una voz, pero no es la palabra. Entonces, como el mismo Jesús, Juan Bautista también llegó a ser signo de contradicción, guía para unos, pantalla para otros. Los documentos más tardíos nos dicen incluso que sus discípulos y algunos constituyeron una secta en oposición a los cristianos. Entonces, esto es algo que nosotros no lo vemos en los evangelios sinópticos, pero ya en una época más tardía como la de Juan, esto es evidente. ¿Sí? El segundo conflicto se da con los judíos. Generalmente en los evangelios, cuando se designa a los judíos, parecen estar hablando de personas que están completamente ajenas a la comunidad cristiana. Fíjense.
Ellos no son judíos también en su mayoría. Entonces, ¿por qué hablan de esa forma? Debemos recordar que cuando en el capítulo 2, después de las bodas de Caná, cuando va Jesús a Jerusalén para la Pascua, ¿verdad? Entonces se dice que Jesús subió a Jerusalén a la fiesta de los judíos. Ajá. ¿Por qué habla de esa forma cuando se supone que él también es judío y que todos los amigos de Jesús son judíos también? Es porque ya en este momento la comunidad que está escribiendo ya no se consideraba judía, ya se consideraba completamente fuera de esa visión. Entonces, el apelativo de judíos de alguna manera ponía una distancia entre los judíos y los discípulos de Jesús. Es más, se dan una serie de polémicas ya presentes en los sinópticos, pero que aquí se profundizan, ¿verdad? Y esta serie de debates, de alguna manera, no es fácil llegar hasta dónde y de qué forma llegó dicha polémica. Pero lo que sí es cierto, que ya estamos ante una situación en que los cristianos no son aceptados en la sinagoga. Recordemos el caso del ciego de nacimiento en el Evangelio de Juan. Ya te doy la palabra, Luis David, que en el capítulo 9 una de las cosas que cuando le pregunta, pero ¿quién pecó? Él o sus padres. Los padres se separan del ciego porque no quieren estar en contra de los judíos, pero el ciego da testimonio de Jesús. De esa forma, de alguna manera se está hablando que todo el que dé testimonio de Jesús tiene que separarse de la sinagoga porque no son compatibles. Adelante, Luis David. No, que en esas incompatibilidades, pues claro, yo voy a decir que Jesús es Mesías y esa comunidad no es mesiánica en ese Es sentido, pues, ¿sabes? Entonces, exactamente, obvio. es obvio. Entonces, claro, pero recordemos un poco lo que vimos en Mateo, ¿no? Los judíos después del año 70 se creen que ellos son el verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios, y se presenta a la comunidad cristiana diciendo que ellos son continuidad de aquel, pero ante una nueva alianza en la que Jesús es reconocido como Mesías, ¿no? Entonces, los evangelios nos van dando cuenta de estos enfrentamientos entre Jesús y los fariseos. A propósito, por ejemplo, de las curaciones en sábado, es el ciego de nacimiento que acabo de mencionar de Juan, porque de alguna manera la cuestión que está en el tapete es ser capaz de reconocer quién es Jesús. ¿Ve? Entonces, es una reflexión la que hace Juan sobre una fe que ya está reelaborada, por decirlo así. La decisión de excluir de la Tranquilita, con este sinagoga, yo no he podido. ah, iba a decir algo, Johnny. Buenas tardes, profe. Disculpe que me Buenas tardes. conecté tarde. Ah, no, no Y se buenas tardes, preocupe. compañeros, y disculpen, ya estoy aquí. Ah, ok. Entonces, de alguna manera, la decisión de excluir de la sinagoga a todo el que confiese que Jesús es el Cristo es algo que surge a finales del siglo primero y esto no se ve antes. Entonces, y de alguna manera tiene vigencia en lo que vamos a ver del relato joánico, ¿no? Entonces, Jesús siempre está en el centro de la controversia. Él es acusado de curar en nombre de Belcebú. Después, fíjese que en Juan 8 creo que es el versículo 44, sus enemigos lo acusan que su padre es el diablo. Entonces podemos ver cómo se va conflictuando pues la situación de Jesús según la visión juánica en la que incluso Jesús es acusado de ser samaritano en el mismo capítulo 8. Entonces se comprende el lugar que deja el Evangelio para el príncipe de este mundo, semejante concentración de las fuerzas de calumnia y vamos a decir, de controversia. Entonces, y por supuesto, mucho de lo que nos va señalando a lo largo del Evangelio es visto desde sus enemigos como, eh, incluso podríamos decir que es una batalla contra la vida sacramental, porque en el capítulo sexto de Juan considera el discurso del pan de vida,
Entonces hay una crítica fuerte, pero ¿cómo se le ocurre a este que va a darnos de comer de su carne? ¿Qué disparate es ese? ¿Verdad? Entonces se da un clima de permanente acusación en donde de alguna manera debe robustecerse la fe cristiana, porque es un llamado a decir, o estás con Dios, con Jesús, o no estás. Ahí no hay tintas medias, y una característica del Evangelio de Juan es esa, o es blanco o es negro, no hay grises. Adelante, Isabela. Profe, no capté bien cuando dijo que la decisión de excluir de la sinagoga a todo el que confesara la fe en Cristo, ¿fue en qué Ajá, época? ¿A finales del siglo? a finales del siglo I, ya no lo estás Ah, viendo con el mensaje de Juan, y vamos a decir que el texto prototipo es el capítulo 9 del Evangelio de Juan. gracias. De nada, mi corazón. Entonces, hay un tercer conflicto también y es con los gnósticos, esa ofensiva gnóstica, porque había una serie de creencias que también acechaban a la comunidad cristiana. Fíjense, eso lo vemos quizás más claro en las epístolas de Juan, donde se ven clarísimo las tensiones internas, pero habían surgido, vamos a llamar, entre comillas, anticristos en la comunidad que negaban a Jesucristo y que disociaban al Jesús histórico. Entonces Jesús, o sea, el Jesús del cielo no podía de ninguna manera involucrarse con el Jesús histórico porque para ellos era imposible comprender eso. Fíjense que en el Evangelio de Juan, al comienzo del episodio, en el capítulo 4, antes del encuentro con la samaritana, entonces fíjate lo que dice Juan, todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios, es del anticristo. O sea, vuelvo a lo que les estoy diciendo anteriormente. Para Juan no hay grises. O se está con Jesús o no se está. Entonces, una de las concepciones que chocaron más con la comunidad fue precisamente la de los gnósticos. Recordemos que la gnosis es conocimiento y de alguna manera ellos atribuían la salvación a un conocimiento que venía de la revelación de secretos divinos y que por supuesto eso no eran accesibles a todo el mundo. Entonces, para ellos, todo lo que tenía relación con el cuerpo, con la carne, era despreciable. Entonces, pensar en un Mesías, un revelador que se encarne, para los grupos gnósticos era un verdadero escándalo. Entonces, se negaba el encuentro de Dios y del hombre en Jesucristo. Los gnósticos negaban completamente eso. Entonces, el prólogo de Juan trata de dar una respuesta directa a esas especulaciones que suprimían la humanidad de Jesús. ¿Verdad? Pero ese es un conflicto que se va dando, ¿verdad? Como dos extremos de la cadena que se van jalando. Jesús es el Hijo de Dios que reunía el cielo y la tierra en su persona, el enviado del cielo, pero para los gnósticos no podía ser así. Y mucho menos si estamos hablando de un Jesús coronado, pero que fue muerto en forma martirial, menos todavía. Entonces, en ese momento se está decidiendo, si se quiere, el futuro del cristianismo, porque recordemos que es cuando ya toda la literatura escrita va abriendo paso, ya la tradición oral va quedando decantada, sobre todo porque la mayor parte de los protagonistas han muerto, y entonces es muy difícil hablar precisamente de, ¿cómo se llama?, de testigos oculares que pudieran dar cuenta de una cosa o la otra, ¿verdad? Esa es otras características que vamos a ver con respecto a los gnósticos. Aparte de esto, hablamos de situaciones que están desde fuera, pero ahora vamos a encontrarnos también que hay discusiones y celos dentro de las comunidades. En la comunidad de Juan empiezan a preguntarse, bueno, ¿y dónde quedó aquello de amados los unos a los otros? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se presenta, que lo presenta en el discurso de despedida. El discurso de despedida de Juan es eso, es un llamado que así como yo vengo del Padre, yo los envío a ustedes, ya no son llamados amigos, o sea, ya no son siervos, sino amigos,
ustedes están en la posibilidad de hacer lo mismo que yo les enseñé. Entonces, fíjense que un ejemplo típico lo vemos en la tercera carta de Juan, donde hay un personaje llamado Diotrefes, que está haciendo ruido dentro de la comunidad. El destinatario de la carta es un tal Gallo que parece que ha hecho un papel excelente dentro de la comunidad, pero este señor le tiene envidia y empieza de alguna manera a no ser reconocido por el otro. Entonces, vamos viendo, ¿verdad? Cómo es posible que dentro de los mismos cristianos van surgiendo conflictos y demuestra que es una comunidad que está viviendo crisis internas también. Entonces, fíjense que también la primera carta de Juan, pretende hacer un llamado a aquellos que pretenden, amar a Dios sin amar a los hermanos. Entonces, ¿cómo dice Juan en la primera carta? Quien dice que ama a Dios, a quien no ve, pero no ama a su hermano, a quien sí ve, es un mentiroso, ¿verdad? Entonces, estos textos, de alguna manera, van reflejando como un clima difícil, ¿verdad? Que vivían las iglesias. Había expulsión de hermanos, denuncias recíprocas, y las comunidades vivían internamente divididas. Algunos fieles marchaban con el amor y el temor, pero otros sencillamente hacían ruido dentro de las comunidades. Fíjense que eso no es lo que nosotros leemos en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles nos dicen que todos ponían sus bienes en conjunto, que todos se interesaban por el otro, que vivían la fraternidad, el servicio, la comunión, y vemos cuenta que ya para la época de Juan no es así. ¿Ve? Entonces, como les decía, no podemos entender el Evangelio de Juan si no tomamos en cuenta este contexto en el que surge precisamente este Evangelio. Y por si fuera poco, hay otro problema más, que son las persecuciones, ¿verdad? Entonces, no era muy idílico convertirse en discípulo de Jesús, porque estabas expuesto a amenazas y incluso hasta la muerte. Adelante, Víctor. Profe, entonces, varias preguntitas. Una, Ajá. ¿en qué época se estipula que se escribió el Evangelio de Juan? Mira, aproximadamente se cree que sería hacia el 95, donde una época bien difícil donde arreciaron, si se quiere, las persecuciones hacia los cristianos. Y Entonces, segundo, si el Evangelio de Juan presenta de una cierta forma ciertas, no contradicciones, pero sí ciertas dualidades con referente a los sinópticos, por cómo logró entrar al canon entonces. bueno, porque fíjate que habla de Jesús de tal forma, ¿verdad? Que sencillamente nos está mostrando. Bueno, esa pregunta sería lo mismo que si tú me dijeras a mí, ¿por qué Pablo habla de una forma distinta de los sinópticos sobre Jesús? En el caso de Pablo podríamos decir, bueno, porque Pablo no conoció al Jesús histórico, sino al resucitado. Pero ahora en el caso concreto de Juan, y partiendo de la base de que estamos hablando de Juan, que fue discípulo de Jesús, ¿no? Estamos partiendo de la base que presuntamente es el autor del Evangelio y de la primera carta de Juan por lo menos, ¿verdad? Pero es una época difícil. Entonces, ¿cómo hablar de Jesús en un momento en que hay crisis de fe? Tiene que valerse de los símbolos que tiene en su medio, en el contexto en que vive, para poder expresar de Jesús y que la comunidad que lo está escuchando lo entienda y sea capaz de Correcto, captar el mensaje. ¿Ves? La época de los sinópticos era de relativa paz, ahora no. correcto. ¿Ves? ¿Ves? Fíjate que en Juan 15, creo que del versículo 18 en adelante, se habla de claridad del odio del mundo a los discípulos. Por eso, vemos que el Evangelio de Juan se bate entre contrastes, ¿no? Por una parte dice, tanto Dios, amó Dios al mundo que le dio a su único hijo. Pero entonces también dice,
no sean del mundo o sean del mundo sin pertenecer a él. O sea, ese contraste que tú te ves ante una realidad que podríamos nosotros decir que es muy semejante a la de nuestra época. Vemos testimonios hermosísimos de fe. Bueno, básteme señalar a nuestros dos santos nuevos, que bueno, nuevos no, porque siempre lo fueron, pero su reconocimiento es nuevo. Este, y vemos cómo también a nuestro alrededor hay tantos testimonios tan dispares, tan diferentes, tan contradictorios. La época de Juan fue así. Y fíjense que hay algo bien simpático, y es que ese es un momento en que todo lo que rodea, que no es cristiano, desde el cristianismo se trata de evangelizar, de cristianizar todo eso. Y hoy estamos viviendo lo contrario. Hoy se trata de paganizar todo lo que es cristiano, de restarle importancia, de burlarse de los imperativos de nuestra fe. Y es terrible porque también esa es una realidad de nuestra época. Adelante, Ricardo. Usted mencionó el conflicto con los gnósticos, Ajá, pero sería posible decir que también Juan estaba tratando de hablarle a los gnósticos, pues claro, porque es que el lenguaje es como más denso, más complicado, más elevado, incluso podría decir yo. Usa palabras que, mientras que los otros evangelios son muy terrenales, muy de lo cotidiano, por decirlo así, ¿no? claro. Entonces, le estaría hablando a los gnósticos también. Claro, y sobre todo porque recuerden que esas ideas también habían también mermado dentro de las comunidades. O sea, cómo no hablar en esos términos cuando las comunidades cristianas se ven afectadas por esos pensamientos también. ¿Ve? O sea, de alguna manera tenía que valerse de símbolos, tenía que valerse de un lenguaje tal que pudiera llegar a los gnósticos, a los paganos y a todo ese conglomerado vamos a decir, de pensamientos tan dispares que pululaban a finales del siglo primero, que no fue no fue un tiempo fácil, vamos a decir así, ¿verdad? Adelante, Sonia. Sí, quería hacerle una pregunta. Si los Ajá, sinópticos fueron hechos antes del Evangelio de Juan, sí. eh, y ya Juan, bueno, o la corriente de Juan, ya conocía de estos evangelios, ¿por qué de alguna manera no hay como correcciones hacia los sinópticos? O si las hay, no sé, quisiera saberlo. No es tanto que haya correcciones, porque no se trata de decir que este evangelio dice cosas correctas y los otros no, nada de eso. Recuerden que cada comunidad, cada evangelio, va dirigido a un público preciso, una comunidad concreta. La comunidad de Juan es muy diferente a la comunidad de los sinópticos. ¿Ok? En aquel momento, las cosas, bueno, vamos a decir que en la época de los sinópticos no hay gnósticos. ¿Ve? Entonces, esto es un pensamiento que de alguna manera a finales del siglo primero estaba en completa ebullición. Los cultos mistéricos venidos de Oriente, el paganismo existencial del mundo romano, de las corrientes filosóficas griegas que todavía tenían su peso en este contexto. Y entonces uno, ¿verdad? Se pregunta, bueno, ¿cómo fue el cristianismo capaz de abrirse paso en un contexto tan, vamos a decir, tan contrario como ese? Y es muy probable que las tradiciones del discípulo amado, como así le llaman, hayan servido de tradiciones orales que no fueron conocidas por los sinópticos. Recuerden, por ejemplo, el episodio de las bodas de Caná. Eso no está más que en el Evangelio de Juan o la resucitación de Lázaro. Entonces, ¿por qué los sinópticos no hacen mención de aquello? Bien puede haber sido porque esas fueron tradiciones que no conocieron, pero que sí fue capaz de conocerlo en la comunidad juánica, que generalmente se le vincula hacia Efeso, hacia el norte, hacia Samaria. Recordemos que los sinópticos básicamente tienen como dos focos, ¿verdad? Jerusalén y Judea en general y la diáspora. En cambio, si la comunidad, la tradición juánica fue hacia el norte,
es lógico que hayan estado en contacto con tradiciones orales diferentes. Sin embargo, recordemos cómo comparten datos de la pasión, y algunos milagros de Juan también están presentes, como la tempestad calmada, por ejemplo, también está presente en el Evangelio de Juan. Adelante, Isabela. Voy. A mí me gusta mucho Juan, me parece que Juan es muy apasionado. Ahora bien, creo que hay Sí. una particularidad que podría distinguir de él, y es que él permaneció hasta en la cruz. O sea, él estaba allí con María hasta el final, y entonces eso evidentemente influenció pues su manera de narrar todos los hechos. Quiero hacer una pregunta en particular. ¿Quiénes son los gnósticos del siglo XXI? Bueno, mira, Todo lo llamo a contexto. o lo llamamos al contexto. Bueno, quizás aquellos que creen que con el conocimiento que tienen, o con el poder que tienen, con la situación, que pueden arropar a los demás por encima de todo. Hoy en día también, por un lado, tenemos que hay un repunte de religiosidad, ¿verdad? Porque vemos cómo hay incluso conversiones. En estos días leí algo que me llamó mucho la atención, que de 34% del catolicismo en jóvenes, en un año había subido 43%. Ah, ¿alguien tiene abierto un micrófono, por favor? Entonces, pero por otro lado vemos, ¿verdad? Cómo hay gente que hoy se valen, incluso podríamos decir que la inteligencia artificial sí tiene mucho de gnóstico en esta época, ¿verdad? Porque ese es un conocimiento por encima de cualquier otra creencia, por encima de cualquier otra cosa, y con una serie de imperativos de que tienen la verdad por delante. Los gnósticos en el siglo primero creían ser los dueños de la verdad, porque eran más sabios, porque conocían más la historia, porque conocían más todo, y creían que ellos eran la verdad por delante. Hoy hay mucha gente así. Yo creo que nos rodean los gnósticos más bien, y los agnósticos también. Sí. Gracias. Ok. Ok, entonces un poco, otro detalle de la situación del Evangelio de Juan, es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? En líneas generales podríamos decir que en el Evangelio hay como cuatro, en el Nuevo Testamento, cuatro tradiciones verdaderamente fuertes, ¿no? La Paulina, la del discípulo amado, ¿verdad? La de Pedro y la de Santiago. Son como los cuatro pilares, ¿verdad? Que desde el comienzo del cristianismo se va gestando, digamos, como una serie de comunidades vinculadas al sentir y el pensamiento de estos personajes. Ahora, hay un término que es el término de discípulo, matetes, que es correlativo a maestro, podríamos decir. Y en el Evangelio de Juan hay una característica. Ustedes sabían que en el Evangelio de Juan no aparece el término apóstol, sin darle el peso o quitarle el peso que le dan los sinópticos a la palabra apóstol. Para Juan lo importante y lo interesante es ser discípulo. Y ser discípulo significa seguir, el verbo acoluteo, que lo que caracteriza siempre a las personas que son discípulos, ¿verdad? Es porque van detrás de alguien, porque lo valoran como maestro. Y esto para la comunidad juánica es importantísimo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en la comunidad de Juan que y le es exaltado ningún personaje como gran héroe de la comunidad, a lo contrario de lo que ocurría con Pablo en sus escritos o en los hechos, o en Pedro, pues que en los sinópticos es resaltado por encima de todo. De hecho, la figura por excelencia es el discípulo, ¿verdad? El discípulo que Jesús amaba, se dice con mucha frecuencia. ¿Quién es el discípulo que Jesús amaba? Es una expresión simbólica del Evangelio de Juan para expresar a todo aquel que sigue el Evangelio, un poco parecido a lo que hacía Lucas cuando llamaba a Teófilo, pues se trata sencillamente de un personaje concreto. Yo tenía un profesor
que me dio Juan, que decía que lo primero que iba a hacer cuando llegara al cielo era preguntarle al Señor quién Carrizo era el discípulo amado, porque él en todos sus estudios nunca llegó definitivamente a sacar una conclusión clara de quién era el discípulo amado, ¿no? Entonces, esto nos lleva un poco para decir que no es que Juan niegue la asistencia de los apóstoles, no lo hace, pero en la eclesiología joánica, la dignidad principal es el apostolado. Entonces, ese estátulo de discípulo es lo que él pregona por encima de cualquier otra expresión o término, ¿verdad? Entonces, en cuanto estábamos hablando de persecuciones, ¿verdad? Vamos a seguir con esto. Em, y bueno, podríamos destacar este, varios conceptos de alguna manera básicos en Juan. Sabemos que él comparte con los sinópticos la estructura general del bautismo a la resurrección. En eso estamos claros. Pero tienen en común episodios, por ejemplo, como el Juan Bautista, la purificación del templo, los relatos de la pasión, la última cena, y la logia que también vemos en los sinópticos, eso de desatar la correa de la sandalia, destruir el templo, reedificarlo en 3 días, ¿verdad? El mismo orden de Juan 6 lo vemos en Marcos del 6 al 8, la multiplicación de los panes, que camina sobre las aguas, la confesión de Pedro. Entonces, esos son, como decir, conceptos básicos que nosotros vamos a encontrar. Pero además, hay conceptos particulares de Juan, como logos, que es la palabra, verdad. La palabra verdad aparece 46 veces. La palabra gloria y la palabra vida aparecen 35 veces en el Evangelio de Juan. El ser luz, el Dios Padre, 118 veces. El Paráclito cuando menciona al Espíritu, el Goel como consolador. Entonces aparecen las antítesis antes mencionadas que tratan de que el mundo es de abajo, Dios es de arriba, cómo nosotros podemos, siendo de aquí, mirar hacia lo alto y vivir en lo alto. Entonces, por tanto, dichas todas estas cosas, hay que pensar que la redacción supuso un proceso lento y no exento de complejidad, porque pudieron utilizarse de repente, aparte de la tradición oral, ciertas fuentes escritas donde se realzaba de alguna manera la importancia de los signos y de los símbolos, pero ¿cómo demostrar esa existencia exactamente? No tenemos que pensar otra cosa más que el punto de partida es y va a ser siempre la tradición oral. Entonces, puede ser que esa predicación oral de un principio pudo retrotraerse al propio Juan, discípulo de Jesús, hijo de Zebedeo, ¿verdad? Que se habría limitado a transmitir con su predicación y su vida las enseñanzas recibidas y vistas directamente. Pero es posible que algunos discípulos de Juan, ¿verdad?, a partir de lo dicho por Juan, fueran elaborando, con el sentir religioso de la época, elaborando pequeños escritos que poco a poco se fueron agrupando, por decir así, y una mente privilegiada fue la que le dio forma a todo eso para obtener un evangelio como el que tenemos en Juan, donde evidentemente la presencia de movimientos sectarios se dejan traducir. Se habla por lo menos de varios retoques posibles en el evangelio de Juan. Por ejemplo, se cree que el capítulo último, el epílogo, es un agregado que no estuvo en el texto original. Cuando se dice, si todo lo que se ha dicho, se escribe todo lo que se ha hecho y dicho Jesús, no habría texto suficiente para poder expresar todo lo que se vivió. Ahora, ¿cuándo se escribió? Bueno, estamos ante lo que preguntaba antes Víctor, probablemente hacia el año 95, no más del año 98, 99,
probablemente al comienzo del reinado de Trajano, probablemente Domiciano también haya tenido alguna particularidad aquí, porque el primer papiro es este Evangelio del año 130 después de Cristo. Y hay que recordar que de alguna manera, como los emperadores de la época querían adoración sobre su persona, esto entra en conflicto con las comunidades cristianas que se niegan a adorar como Dios al emperador. Entonces, es probable que se haya escrito en Éfeso, ¿verdad? Ahora, si fue el mismo Juan, discípulo de Jesús, o fue una Disculpe, comunidad, disculpe, ¿es ajá, probable que se haya escrito en qué? en Éfeso, En Éfeso. Ah, ok, ajá. gracias. Ahora, si fue precisamente Juan, el hijo de Zebedeo, discípulo del Señor, o fue la comunidad juánica de discípulos suyos, eso no lo podemos afirmar vamos a decir, desde el punto de vista histórico, podemos afirmar una cosa de la otra. ¿Ok? Que está en el sentir de Juan, en la mente de Juan, en el pensamiento de Juan, porque este es un evangelio muy elaborado. Entonces muchos autores se preguntan cómo un evangelio tan elaborado pudo haber sido redactado por un pescador galileo del siglo primero que probablemente no tenía mucho conocimiento. Sin embargo, como creyentes, y también nosotros lo somos a la luz de la resurrección, y viviendo en Éfeso, en contacto con tantos intelectuales, pudo evidentemente también haber llegado a vislumbrar una obra como esta, ¿verdad? Entonces, que en cuyo caso tendría que haber sido una persona de edad muy avanzada, como lo pintan, ¿no? Que en la isla de Patmos muchas veces. Entonces, ¿era solo un pescador o era también una persona que tenía un poco más de cultura? No lo sabemos. Lo que sí es cierto y es probable que haya sido alguien que perteneció al círculo de los discípulos de Jesús o muy cercano a ellos. Entonces, y en íntima relación con Pedro, con una destacada posición dentro de los discípulos, ¿verdad? Entonces, eso probablemente, la mayor parte hoy trata de afirmar que es muy probable que el mismo autor del Evangelio sea el autor de la primera carta de Juan, ya no de la segunda ni de la tercera, porque hay elementos allí que no están completamente claros. ¿Sí? Ahora, el esquema de este Evangelio es muy simple. Habla tiene como tres partes completamente marcadas. La primera va hasta el capítulo 12 y habla del libro de los signos, porque todas las manifestaciones milagrosas que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan reciben el nombre de signos. Él no utiliza la palabra milagro como los sinópticos, sino signos, ¿verdad? Después de los capítulos 12 en adelante o el 13, la pasión y muerte es lo que vamos a observar, y de alguna manera del capítulo 16 en adelante, la hora de Jesús, porque para Juan y la comunidad juánica, la hora de la muerte de Jesús es la misma hora de la exaltación a la gloria. O sea, es algo extraordinariamente bello. No sé si ustedes han visto en algunas iglesias que ponen la cruz, pero con Jesús resucitado al lado, ya con un vestido de blanco. Esa es la imagen que nos presenta Juan en su evangelio, por decirlo así. Entonces, vamos a tratar de ver un poquito. Miren, es imposible, son las 5:07, Dios mío, que nosotros podamos hablar del Evangelio de Juan en una clase. Es más, pudiéramos estar con el prólogo, pudiéramos estar con el prólogo todo el santo día. Parece que se me está acabando eso. Estaba diciendo que me estaba quedando sin batería, no puede ser. Ajá. Bueno, es- entonces, en el prólogo pudiéramos nosotros estar un semestre completo.
Y claro, de alguna manera con el prólogo pudiéramos decir que vimos todo el Evangelio, ¿no? De algún modo u otro. Entonces, podríamos decir que el prólogo de Juan, que es de los versículos 1 al 18, se presenta como un himno cristológico que probablemente era cantado en la comunidad de Juan antes de ser colocado en el Evangelio. Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, comienza diciendo que el verbo estaba junto a Dios, el logo, la palabra, en el principio, de alguna manera recordando y retomando el Génesis, ¿no? Que nos recuerda que desde siempre Jesús estuvo presente porque era Dios. Ya fíjense cómo empieza de alguna manera a decir que como es luz, así como en Génesis se hizo la luz, la presencia de Jesús, las tinieblas no son capaces de vencerlo. Así como la luz estaba presente en la creación, nace una nueva perspectiva desde el punto de vista juánico, porque la venida de Cristo, del mismo verbo que estaba con Dios, que viene a la existencia, es un llamado a la luz, a captar en todo el Evangelio de Juan, Jesús triunfa sobre el mal. Entonces, que se opone al logo. El mal se va a oponer al logo desde el comienzo. Entonces, vemos cómo a partir del versículo 6 se nos habla de la presencia de Juan Bautista. De alguna manera aparece como el gran testigo humano de Cristo, ¿verdad? En su persona se condensan todas las voces proféticas del Antiguo Testamento que han dado testimonio de antemano del mismo Cristo, ¿verdad? De ahí en adelante, vemos cómo esa presencia del Logo no es reconocida en el mundo. Hace como una acotación acerca de la infidelidad de las naciones, de la manera como la luz no es reconocida, cómo es posible convertirse en hijo de Dios antes de la encarnación, y de una manera hermosísima nos va señalando esta facultad del Evangelio de Juan para clarificar eso de una forma, pero tan hermosa, tan hermosa. De alguna manera también nos señala que ha sido el pecado humano el que ha llevado a Jesús a la cruz, pero que a pesar de todo, quienes crean en su nombre, ¿verdad? Van a ser sus hijos. En la medida que va desapareciendo Juan Bautista, es como que si fuera creciendo Jesús. ¿Por qué? El Evangelio de Juan nos presenta a Juan como testigo de la luz, no como la luz misma. Jesús es presentado como sabiduría en medio de todo, hasta el punto de que acota la encarnación de una manera genial cuando habla que el verbo se hizo carne. Esta fórmula es incisiva, si se quiere, este, acaba con todas las especulaciones gnósticas. La carne en el Nuevo Testamento puede tener muchas significaciones, no solamente la de ser vivo, sino el hombre entero, afectado por su fragilidad, por su debilidad. Sería un contrasentido darle a la carne el sentido de cuerpo en oposición al alma, como hacen los gnósticos. Y aquí trata Juan, por encima de todo, de rebatir esa corriente gnóstica. Así como la flor se marchita y la carne se marchita, y la presencia de Dios no se va a marchitar nunca, porque está en pie, inquebrantable por encima de todo, evocando la presencia de Dios. Entonces, este prólogo, que es realmente una belleza, podríamos decir que es el culmen de todo el Evangelio de Juan, porque lo resume prácticamente en su totalidad. Entonces, son la presencia, este, vamos a decir, de este prólogo, de alguna manera nos va a aclarar, ¿verdad? Que es una pieza de valor único completamente, en la que se distinguen, podríamos decir que tres fases: la persistencia real y personal, plena comunión de Jesús con el Padre. El segundo, su encarnación, la entrada en el mundo de los hombres, donde la presencia de Juan Bautista ubica a Jesús históricamente. Y posteriormente, la tercera fase es la encarnación,
el verbo que se hace hombre y que habita entre los seres humanos, dándonos y ofreciéndonos a todos la oportunidad de ser hijos de Dios. Algo verdaderamente extraordinario. Entonces, una de las características también de Juan es que él va presentando las cosas, como, bueno, aquí diríamos que la primera semana, pero es que Juan se expresa al día siguiente, después del tercer día, al séptimo día, después de 4 días, o sea, siempre de alguna manera nos va ubicando temporalmente. Y en la primera semana vemos eso. El primer día es quien fue Juan Bautista, después el encuentro entre el Bautista y Jesús, después el llamado a los primeros discípulos, que más que llamado, ellos se le aparecen, ellos siguen a Jesús. En el cuarto día fue Felipe y Natanael, y el séptimo día vemos que se nos habla de las bodas de Caná, que es el primer milagro que aparece en el Evangelio de Juan y que, como les dije, no está presente en los evangelios sinópticos. Esto lo encontramos ya en el capítulo 2, donde vemos en un papel protagónico, si se quiere, a la María. Santísima Virgen María. En este relato este, vemos claramente cómo se manifiesta la gloria de Dios a través del agua, lo cual suscita la fe en los discípulos, ¿verdad? Y donde podríamos decir que se protagoniza Jesús, María y el Maestresala. Adelante, Sonia. Tengo entendido que el milagro en las bodas de Caná es el primer milagro que hace Jesús. Si no lo recogieron los sinópticos, ¿cuál para los sinópticos sería el primer milagro que hizo Jesús? Que lleguen ellos esos tres evangelios en concordancia o no hay tampoco concordancia entre los sinópticos. No, Referente al primer milagro. no, en los sinópticos, si la memoria no me falla, es la curación del endemoniado. ¿Se acuerdan de aquel que dice, Señor, si tú quieres, cúrame? Eso está en el capítulo 1 de Marcos, el capítulo 1, versículo 40, 39, 40. Ese es un texto que está común a los sinópticos. Pero recuerden que cada evangelista tiene su investigación personal y particular y donde podemos no solamente ver que lo que esté en uno no necesariamente esté en el otro, ni esté en el mismo orden tampoco. Porque recuerden que cada evangelista, y muchas veces digamos, por cuestiones de tipo pedagógico, ubican en muchas ocasiones de acuerdo pedagógicamente en la forma que ellos tratan de presentar el texto de una manera que facilite la comprensión de la comunidad. Adelante, Marisol. Profe, pero Ajá, pero, que sí, ajá, la pregunta es que si ese fue el primer milagro que hizo Jesús, el de la boda de Caná, de convertir el agua en vino. no sabemos. Recordemos que ni siquiera vamos a suponer que estuvo, según el Evangelio de Juan, sí, pero dado que no están los sinópticos, no sabemos si fue el primer milagro en realidad o alguno de los milagros que los sinópticos nos presentan fue primero que no sabemos. Es el primero según Juan. Porque siempre decimos eso, el primer milagro es las bodas de Caná, pero según la comunidad juánica, y estamos hablando de un texto que se escribe a finales del siglo I. Entonces, ¿qué seguridad tenemos que sea el primero, en verdad? Y, Dios mío, yo creo que se me está dañando Batería.
la batería, porque lo estoy conectando a la batería y no me quiere hacer caso. No quisiera que se me dañara, porque entonces sí es verdad. Bueno, este, adelante, Briseida. Poco quería agregar a lo que dijo la compañera, que eh, seguía uno por lo que también está en ese pasaje de la Biblia, que Jesús le contesta a la Virgen, que sabes que aún no ha llegado mi tiempo. O sea, por eso se puede suponer o presuponer que fue el primero, pues, en base a esa conversación entre ellos dos. Pero es que según el Evangelio de Juan, el tiempo, ¿cómo se llama? El tiempo de la gloria, el tiempo de la pasión, es el mismo tiempo. Y esto no lo vamos a Ah, ver, sino a partir del capítulo 13. claro. Vamos a observar eso. Recordaba ese pasaje y bueno, pensé que era que podría ayudar a aclarecer. Gracias, Y profesor. recordemos que el Evangelio de Juan nos habla con mucha frecuencia en forma simbólica. En el Apocalipsis ni hablar, pero aquí en el Evangelio de Juan se utiliza mucho la simbología para tratar de expresar unas ideas que van más allá de lo que se está dando. Que cuando hablan de luz y tiniebla, de creer o no creer, de arriba abajo, entonces todas esas son expresiones que de una u otra forma se utilizan para tratar de mandarnos un mensaje que va más allá de lo expresado. Entonces, fíjense que uno dice, bueno, y Jesús vino para tratar de resolver el problema de una boda en la que no tienen vino. O sea, eso es, para Jesús vino para eso. No. Entonces, pensemos más bien que lo que nos está expresando Juan es que la propia agua, que viene a representar, si se quiere, la ley y la angustia existencial, puede ser convertida en vino, leído como amor y libertad expresado en una comunidad en la que recordamos aquellos textos en que nos hablaban del vino nuevo, en odres nuevos, vino viejo, en odres viejos. Aquí hay una relación bastante semejante que se vincula a la pasión y la gloria de Jesús. Es cierto que es un texto donde Jesús dice, mi hora no ha llegado, ¿verdad? Pero fíjense que la traducción del versículo donde él conversa con su madre es más bien, bueno, ¿y qué a ti y a mí? O sea, como diciendo que nos importa a ninguno de los dos si esta gente tiene vino o no tiene, ¿verdad? Pero bueno, démosle la entrada a Ricardo primero antes de continuar con esto. Voy, disculpe. No, mi tema con esto es simplemente cuál sería la intención de ponerlo de primero. Porque, como usted bien señaló ahorita, pero la verdad es que es casi que una revista hola, pues. Vamos a empezar por el matrimonio y qué hacía Jesús ahí en ese matrimonio. Entonces, mi pregunta siempre ha sido por cuál era la intención del Del evangelista autor. de empezar el relato por este tema. Ahorita es que yo caigo en el tema de la semana inaugural, es el séptimo día, a lo mejor estamos hablando de la gloria, empezar por la gloria, Exacto. qué sé yo, ¿no? Todavía me quedo con esas dudas, pero mi pregunta es, ¿por qué habrá empezado a echar la historia por aquí y no por allá? A mí en particular este relato me encanta Es porque bello. es de lo más terrenal. O sea, parece una discusión con mi mamá. Mamá, no te metas. Sí, mira, mira, Sí, se murió Mengano, a lo mejor le quieres ir a dar el pésame. Mamá, yo no le voy a dar el pésame. Es amiga tuya. Bueno, pero a lo mejor tú quieres ir. O sea, esas son discusiones con mi mamá. Exactamente. exactamente. Y me encanta por eso, por lo terrenal que es. Pero siempre me pregunto, bueno, ¿cuál sería la intención del bibilista? Ve, Bueno, mira. hay que seguir indagando. Vamos a ir un poco en la vía. Este, María, se presenta en el Evangelio de Juan, fíjense, en este Como- episodio y en la cruz. Ella no aparece más en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Pero una vez que ya tenemos el papel de Juan Bautista como precursor, como el que está anunciando la luz, el papel de María es ser como el puente entre la antigua alianza y la nueva.
la apertura de María en este relato hace posible que ella sea el puente que une la antigua alianza con la nueva. Fíjense que hay un problemita aquí con las tinajas. Las tinajas se usaban para la Claro. ablución de los judíos y la ablución es lavarse las manos antes de comer, ¿ok? Entonces, resulta que esas tinajas están vacías. Entonces, sin embargo, las llenan de agua y Jesús la convierte en vino. Generalmente los tiempos mesiánicos se presentan como una fiesta, como un banquete en la que hay boda y por supuesto hay abundancia de vino. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decirnos lo de las tinajas? Que esas tinajas ya no tienen sentido, que la antigua ley no ha cumplido con su papel como debía haberlo hecho, porque perdió su espiritualidad, perdió su espíritu, en tanto que las tinajas, nuevamente ese vino de la nueva alianza es presentado en forma simbólica a través del relato de lo que es las tinajas. Y esa palabra o este relato choca precisamente. Reserva todos tus billetes con Omio. Bueno, este relato de alguna manera choca, ¿verdad? Con eso de las palabras de Jesús que, mira, no ha llegado mi hora. Y verdaderamente la traducción correcta de ese versículo sería algo así, bueno, que nos importa ni a ti ni a mí, mamá, que esto no te, que tenemos que ver con eso. Entonces, de alguna manera, yo pienso que el papel de María aquí también es muy significante, porque ¿qué es lo que nos está diciendo ella? Hagan lo que Él les dice. Al pie de la cruz, María se nos presenta también como la madre de la iglesia, la madre de la comunidad, y que nos sigue diciendo, hagan lo que Él les dice. O sea, la intervención de Jesús, digamos así que por influencia de su madre, donde realmente aquí no se relata el milagro como tal, ¿ok? Sino la actitud, la certeza del maestresala de que estamos ante un verdadero milagro, porque el vino que salió de las tinajas ahora es un vino de calidad superior. Pero este será un signo de la gloria de Dios solamente para aquellos que sean capaces de mirarlo con el prisma de la fe, ¿verdad? Entonces, recordemos que las vasijas, ¿verdad? Estaban para las purificaciones de los judíos. Y en cierto modo aquí se nos está recordando, ¿verdad? Que la ley fue dada a través de Moisés, pero es Jesús quien ha llevado a plenitud esa ley que no puede ser pura palabra sino hecho. Adelante, José. Tienes que quitar Eh, el micrófono. Correcto. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale, profe. Quisiera más que todo como aclarar, confirmar, referente a este evangelio, el carácter y el tenor en cuanto a que es un evangelio de determinación en la fe. Eh, ya que Juan siempre demarca todos estos procesos de luz, mundo, verdad, esclavitud, muerte, mentira, y lo que usted bien señala, lo del discipulado. Creo que por eso incluso este evangelio culmina diciendo como que mire, ¿qué va a pasar con este discípulo? Y yo, bueno, si yo quiero que él permanezca cuando yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Esa parte me parece hermosísima, hermosísima Sí, de este evangelio, ¿no? Eh, entonces, claro, quería así como ver el tenor o el espíritu de este evangelio en cuanto a que si es un evangelio de determinación en la fe, o eres seguidor de Jesús o no eres seguidor de Jesús. Lo digo porque justamente he estado en unas contemplaciones con este evangelio en unas comunidades locales y me sorprende la constante de decidir o sí o no. o sí Gracias. o no. Sí, precisamente. Isabelita, Me gustaría brevemente proponer, si está de ajá, acuerdo, profe, abrir un ya, espacio más en cualquier hora, si los compañeros también asienten, para poder profundizar en torno a este evangelio. Para mí es muy significativo y un poco brevemente para continuar la intervención del compañero Ricardo,
Pues bueno, es evidente lo que Dios quiere mostrar aquí a través de este milagro, una boda. O sea, la importancia, eso nos remonta al libro de Génesis, hombre, mujer, el matrimonio, la sacramentalidad del matrimonio y cómo Jesús, pues allí obra su primer milagro por intercesión de María. Es más, cuando queramos defendernos en el marco de esta nota dogmática que recientemente mandaron en el marco de la corredención de María y la titularidad, pues bueno, simplemente nos remontamos a este evangelio y respondemos todo, pues hagan lo que les diga y punto. Pero es muy, muy Exacto. significativo, pero sí sería prudente, sería chéverísimo si podemos profundizar un poco más. Si alguien tiene más tiempo, pues podríamos plantear. Bueno, yo no tendría ningún problema en eso. De hecho, creo que un curso hace un año, me pidieron que diera el Apocalipsis. Cuando terminó el curso, lo di aparte con ellos en una o dos sesiones, si no me acuerdo, porque este, yo pienso que hay muy pocas materias bíblicas en este programa, pues de PREA o de especialización. Sobre todo porque haciéndola, por lo menos hubiéramos tenido el Evangelio de Juan en todo el semestre nada más, hubiéramos podido llegar a mayor profundidad. Pero aquí estamos viendo las cosas así como por pildoritas, ¿no? Vamos a decirlo de esa forma. No podríamos nosotros ahondar en cada texto porque el tiempo no nos da, como se dice. Pero sí, yo no tengo ningún problema. Si se ponen de acuerdo, yo con mucho gusto nos ponemos entonces a qué tema de Juan queremos profundizar y le damos, ¿ok? Entonces, sí les recuerdo que las bodas siempre van a tener un sentido mesiánico y un sentido bíblico, simbólico de lo que es el final de los tiempos, ¿no? Entonces, de alguna manera, con eso se nos está planteando la necesidad de una nueva boda de Dios, con Israel o con el nuevo pueblo de Dios que se está gestando. Entonces, fíjense que decíamos que la boda de Caná no aparece sino en Juan, pero resulta que en el capítulo 5 volvemos a encontrar en la misma localidad de Caná la curación de un funcionario, ¿no? Entonces viene a ser algo así como de Caná a Caná. Entonces, eso de alguna manera es como una especie de inclusión que nos va ubicando en toda esa simbología que quiere, de alguna manera señalarnos el evangelista Juan y que bueno, que a lo largo de todo el texto, se va presentando de la misma forma, ¿no? Entonces, la obra de Jesús es el ámbito donde va desarrollando, digamos, donde va su trabajo, pues su trabajo según el Evangelio de Juan, todo lo que es su predicación, su vida pública. Este, y de alguna manera se vislumbra como la anticipación de la consumación de esa hora en vista de la respuesta a la madre, ¿no? Pero es un texto en el que si ustedes quieren podemos profundizar cuando ustedes así lo deseen y vamos viendo versículo por versículo lo que significa cada cosa y lo que simbólicamente de alguna manera u otra nos quiere mostrar. Lo cierto es que después de las bodas de Caná vamos a encontrar otro acontecimiento que está presente en los sinópticos y que fue la expulsión de los mercaderes del templo. Ahí me gustaría que en un momentico leyéramos ese relato que vamos a encontrar en el capítulo 12 a partir del versículo 11 12 si no me equivoco, el 12. Sí. Versículo 13. Ajá, 13 por ahí. Leo, como se acercaba la Pascua Ajá, judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el ajá. recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados. Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas.
A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo por tu casa me devora. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de ese modo? Jesús les contestó: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron: 46 años ha llevado la construcción de este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Bueno, fíjense que en este evangelio, cada vez que se hace un relato, siempre terminan, bueno, no siempre, pero la mayor parte de las veces con esas palabras. Y los discípulos recordaron que lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Este, este, mm, Esta expulsión de los mercaderes en el templo, en el Evangelio de Juan, se da al principio de su ministerio. Recordemos que en los sinópticos se da al final, ¿verdad? Pero ¿qué es lo notorio en esta particular de Juan? Bueno, que no solamente expulsa a los mercaderes, sino que expulsa también los animales, los corderitos, todo, todo en el templo, ovejas y bueyes. En los sinópticos no se nos dice eso, porque ¿qué es lo que viene a ratificar Jesús? Que el verdadero templo es Él. Ese es el verdadero templo, es lo que deja entrever el versículo 20. Entonces, de alguna manera, los carneros y los bueyes han sido sustituidos por el verdadero cordero que es Jesús. Y eso de alguna manera trata de señalarlo el evangelista Juan. Adelante, Jacqueline. Jacqueline. Que tenía, disculpe, no me había dado cuenta del micrófono. Este es un Ajá, evangelio que leímos hace 2 semanas, el domingo, ¿no? ajá. Y siempre me ha llamado la atención que en este evangelio, particularmente Jesús, le dice a ellos: destruyan el templo, no como los sinópticos, de donde dice: yo destruiré el templo y lo reconstruiré. Entonces, es significativo que él diga: destruyan, porque creo que está al principio del Evangelio de Juan, porque es como una denuncia de lo que realmente significaba, lo que habían hecho pues de la religión. Entonces ya habían destruido el templo, ya de alguna manera ya no era el templo que Dios quería, pues. Sí, bueno, es precisamente en el versículo 20, como te decía, se deja entrever precisamente que el verdadero templo es Jesús. Por eso ni Mm, bueyes, ni corderos, ni nada ni nada. debe estar de más ahí. Es bien bonito la manera como Juan va señalando, pues, la importancia de que el verdadero cordero está representado en Jesús. Entonces, posteriormente a este encuentro, ¿verdad? Se da un encuentro en el capítulo 3 con un personaje que está en el Nicodemo, Sanedrín, Nicodemo. Nicodemo. No es cualquier personaje, es un personaje importante donde de alguna manera empieza esa conversación en términos simbólicos de lo que es alto, lo que es nacer de arriba, nacer de abajo. De alguna manera trata de señalar Jesús en su conversación con Nicodemo la incapacidad de lo terreno por sí solo para alcanzar aquello que sea de orden divino. Por eso pone como contrapuestas la carne y el espíritu, porque para Jesús el orden del espíritu necesariamente es el de la caridad y el espíritu viene de Dios, ¿verdad? Entonces, este paso que se va dando con este personaje es algo verdaderamente hermoso. Si ustedes siguen el Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que Nicodemo aparece 3 veces en el Evangelio.
En esta primera conversación con Jesús aparece de noche y escondido para que no lo vean, porque como miembro del Sanedrín sabía que si lo veían con Jesús se estaba rayando, ¿no? Como diríamos en criollo. Entonces él trata de tener esa conversación, pero él queda como impresionado de las palabras de Jesús y con una apertura verdaderamente, vamos a decir, grande hacia lo que el mensaje de Jesús de alguna manera lo toca. Después vuelve nuevamente y lo defiende, ¿verdad? Ya no está tan escondido, ya de alguna manera señala su opinión y al final del Evangelio, ¿verdad? Ya abiertamente habla a favor de Jesús. Entonces, mm, de alguna manera, algunos personajes en el Evangelio se ven como, o ven a Jesús como un rival, sobre todo visto como maestro, ¿no? Entonces, aquí se trata de señalar que para que haya vida en abundancia hay que creer en Jesús. Fuera de Jesús no hay vida en abundancia. ¿Entiende? Y eso es lo que no termina de comprender muchas de la gente. Ahora, tenemos además el capítulo 4 con la mujer samaritana. Este es un texto paradigmático 100%. El que Jesús esté hablando en público con una mujer y de paso que esa mujer sea samaritana de un pueblo que es despreciado por los judíos, es algo nunca visto. Es más, Jesús y esa mujer están compartiendo una discusión teológica, es un diálogo abiertamente teológico y ella confronta, ella discute, son como dos tradiciones que están al encuentro, lo cual deja de lado cualquier tipo de exclusión femenina en la iglesia, porque el propio Jesús es algo que está completamente desusado. Una de las conversaciones giran en torno al templo. Debemos recordar que los samaritanos, después del exilio, construyeron un templo en el monte Garizim y ellos no participaban como el resto de los judíos durante la fiesta en Jerusalén. De allí viene la discusión de qué templo se está hablando, en dónde se debe rendir culto a Dios, si en Jerusalén o en Garizim. ¿Y qué le dice Jesús? Que un templo que no sea de todos no es un templo, ¿verdad? Entonces, el segundo problema, vamos a decir que se da en esta discusión, es de tipo histórico. ¿Realizó Jesús algún ministerio en Samaria? Según el Evangelio de Juan, parece que sí. Fíjense que en los sinópticos, en más de una oportunidad, se dice que Jesús se desvía por la Decápolis para no pasar por Samaria. Es más, en una oportunidad pidieron este hospedaje y no se los dieron, ¿verdad? Entonces, Jesús puede haber llegado a Samaria huyendo de los fariseos, ¿verdad? Ahora, el encuentro es otra cosa bien simbólica, se da en un pozo. En el Antiguo Testamento, todas las escenas de petición de mano son alrededor de un pozo. Evidentemente, aquí no podemos hablar de eso, porque ni Jesús es el novio, ni la samaritana la novia, ¿verdad? Entonces, pero la conversación gira en torno al agua viva, al agua de la que puede surgir, ¿verdad? El conocimiento verdadero. Ahora fíjense en una cosa bien simpática. Cuando Jesús le dice, sí, tú has tenido 5 maridos y el que tienes ahora tampoco es tu marido. ¿Qué creen ustedes que representa eso? Porque Jesús no es adivino. ¿Qué se les ocurre que pudiera representar eso? Los cinco Bueno, libros del Pentateuco. no. ¿Cómo se llama? Vamos a ver. Si Jesús no es adivino, no puede saber si ha tenido 5 maridos o 3 o el que tiene ahorita no es, porque estamos hablando del Jesús histórico, ¿verdad? Entonces, como estamos ante un evangelio evidentemente simbólico, ¿verdad? El primer marido es Egipto, el segundo fue Asiria, el tercero Babilonia, el cuarto los persas, el quinto los griegos y el que tiene ahorita tampoco es su marido, que es
el Imperio Romano. Con eso le está dando a entender que ellos se separaron de la alianza, que dejaron a Dios de lado y de alguna manera en esta conversación es un llamado al volver, al volver nuevamente a la palabra de Dios. Y fíjense que qué curioso, ¿verdad? Que de alguna u otra forma es importantísimo señalar que esta mujer se convierte en evangelizadora de Samaria, porque una vez que ella comprende que Jesús le puede dar el agua viva, que nunca va a tener sed a partir de allí, ella comprende que ese es un mensaje que ya no puede callar y que tiene que de algún modo señalar, y no solamente señalar, comunicar a su gente. Se convierte en la primera evangelizadora de Samaria. Vengan y vean, vean lo que yo acabo de descubrir. Ella abandona el cántaro, ¿verdad? El mismo término utilizado en Caná, que se habla de cántaro, y Samaria acepta. Y tenemos una comunidad que acepta a Jesús. Y este texto es bellísimo, es bellísimo. De alguna manera, ese señalamiento de Jesús como el agua viva queda claro, claro para esta gente. Adelante, Marisol. Profesora, disculpe, y allí en ese texto se relata que Jesús se anuncia por primera vez como el Mesías, o no es así. Bueno, mira, se deja entrever. Recuerden que para la época de Juan, ya o se sigue el Mesías o no se sigue, o se sigue el Cristo o no se sigue. O sea, se deja entrever con mucha facilidad de que Jesús ante todo se está presentando como Mesías, aunque no lo diga explícitamente, porque explícito no es, pero las palabras de Jesús hacen mella en ella y de algún modo va señalando, ¿verdad? Un camino de reconocimiento por parte de la mujer, hasta el punto que lo lleva a su pueblo. Es bellísimo. Después, bueno, me estoy saltando una serie de textos, ¿eh? Vamos a tener la vuelta en el capítulo 4 a partir del versículo 46. Vamos a tener nuevamente la vuelta a Canaán, donde se va a dar un signo que es la curación del hijo del funcionario. Y este funcionario es un pagano, ¿verdad? Y vemos cómo el campo de la salvación en la visión de Juan también va abriéndose a los, ¿cómo se llama? A todo el que no es judío, porque tenemos que Nicodema representa a la sinagoga, la samaritana representa a la Samaría, ¿verdad? Sincretista, si se quiere, medio judía, y de alguna manera el pagano viene a representar la universalidad de la salvación. Entonces, este episodio sirve de vínculo con el siguiente, que es la curación del enfermo de Betesda, ¿no? Es un hombre que tiene 38 años enfermo, que Jesús lo cura, y esto ocurre en sábado. Volvemos a la diatriba de la curación el sábado entre Jesús y sus enemigos. Entonces, de ahí en adelante vamos a encontrar una serie de episodios como la multiplicación de los panes, unas características de Juan que generalmente el milagro es muy corto, pero lo que viene después del milagro es una verdadera conversación, un verdadero discurso, donde es más importante, de alguna manera, todo lo que viene detrás, ¿verdad? Que el milagro en sí mismo. Jesús es presentado nuevamente con diversos aspectos a lo largo del Evangelio de Juan, pero sobre todo con una expresión que es muy utilizada en el Antiguo Testamento cuando Dios se dirige al pueblo, el yo soy. 7 veces se presenta en el Evangelio de Juan Jesús con esa expresión yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la vid y los sarmientos, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo. O sea, toda una serie de expresiones que de alguna manera van señalando un camino que de una u otra forma
va mostrando la vinculación del Jesús histórico con el Cristo de la fe, pero de una manera o una expresión que profundiza, porque no vamos a decir que sea superior ni mejor que los sinópticos, pero sí profundiza mucho de lo que nosotros vemos como tal en los sinópticos. Después vamos viendo en el capítulo 8, ¿verdad? El episodio de la mujer adúltera, donde Jesús de alguna manera se va presentando como la luz del mundo, donde es capaz de denunciar las hipocresías de las autoridades que ven en la oportunidad a través de la mujer adúltera de ponerle un peine a Jesús para que Jesús caiga y tener una excusa para meterse con él o procesarlo, ¿no? Entonces, en el ciego de nacimiento, que lo vemos en el capítulo 9, también se da la oportunidad de que se confronte este hombre curado si es capaz de seguir a Jesús o de seguir con la sinagoga. Abiertamente sabemos que a pesar de que sus padres lo desconocen, él toma el vínculo de seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 7 vemos lo de la fiesta de las tiendas. En el Evangelio de Juan, Jesús subía a todas las fiestas a Jerusalén. Parece que no se perdía ninguna. En el capítulo 10 es presentado como el buen pastor. Y en el capítulo 11, con la resucitación de Lázaro, vemos algo que es verdaderamente hermoso y que se encuentra en parangón, si se quiere, con el evangelista, con los sinópticos, porque en los sinópticos, bueno, aquí también vemos la confesión de fe de Pedro, pero la confesión de fe de Marta es extraordinaria, porque ella se presenta como una mujer que cree aún antes de que el milagro sea concedido. Podemos, por favor, leer un momentico esta confesión de fe que está en el capítulo 11, versículos 21 al 27. Dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús, tu hermano resucitará. Le respondió Marta, ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Ajá, Al bien. 27 dijo, sí. Sí, sí, Ah. 27, está bien. Fíjense cómo esta proclamación mesiánica la escuchamos generalmente en los velorios, cuando se hace una reflexión sobre el difunto, pero pocas veces se le ha dado el peso que esta confesión tiene y muchas veces ha quedado como desdibujada al lado de la confesión de fe de Pedro, que se resalta siempre por encima de todo. Fíjense que algo interesante de la resucitación de Lázaro es que el texto nos dice que eso ocurre 6 días antes de la Pascua, ¿verdad? Entonces, el episodio está ligado a la última Pascua y al gesto profético que vamos a encontrar en el capítulo 12, donde María, ¿verdad? Unge la cabeza de Jesús, ¿verdad? Ajá, ¿alguien iba a decir algo? No, ok. Unge la cabeza de Jesús y de alguna manera está relacionado con esta unción de Betania, porque fíjense que el Lázaro es resucitado, pero con esa resucitación Jesús sella su condenación a muerte. Para que Lázaro tuviese vida, Jesús sube conscientemente hacia su pasión. Entonces, sabemos que de alguna u otra forma, este es el episodio que según Juan desencadena la decisión de matar a Jesús y conducirlo al cadalso, por decirlo de alguna manera, que no fue el cadalso, sino la cruz.
Entonces, es necesario recordar que en el caso concreto del Evangelio de Juan, él trata de destacar por encima de todo esta realidad. Entonces, esta pues ya lo vimos aquí, espérense un momentico. Hay algo que yo no quisiera dejar de expresar. Después del capítulo 12-13, vamos a encontrar lo que siempre hemos visto también en los sinópticos. Todo lo que representa el camino de la cruz y, por supuesto, de alguna manera, lo que viene a representar esa necesidad de Jesús enfrentar a su destino, ya sabiendo de que no tiene vuelta atrás. Entonces, yo quería, y les digo, me disculpan porque esto ha sido pildoritas con este evangelio que realmente me hubiera gustado profundizar más en la resucitación de Lázaro y otros textos, que no puede ser por el tiempo, pero sí es necesario ver un poco la diferencia entre los sinópticos y Juan. La primera es el tiempo de composición. Distan entre unos 25 o 30 años entre sinópticos y Juan. Para los sinópticos saben que la geografía es teológica. Para Juan no. Para Juan cuando habla, él un día dice Jesús está en Judea y resulta que al día siguiente está en Jerusalén. La vida pública de Jesús es unos pocos meses según los sinópticos, pero en Juan, en 3 años, porque básicamente sube durante 3 años seguidos a Jerusalén para la Pascua. Por eso el ministerio de los sinópticos se centra en Galilea, mientras que en Juan se centra en Judea. En los sinópticos hay relatos rápidos de milagros, mientras que en Juan hay narraciones amplias. Los sinópticos hablan de María viendo a Jesús de lejos, mientras que Juan habla de María al pie de la cruz. En Juan se habla de 2 ocasiones de su sepultura en un huerto, cosa que no se habla en los sinópticos. En los sinópticos cuenta la agonía en el huerto y la huida de los discípulos. Jesús, en los Juan no. En Juan simplemente dice, cuando los soldados lo prenden, yo soy. Disculpen. En Juan, Jesús comparece en la casa de Anás, en los sinópticos en el Sanedrín, y los sinópticos separan la muerte y la exaltación de Jesús, mientras que en Juan es lo mismo. En los sinópticos hablan de Jesús desde la encarnación, en Juan desde la preexistencia. En los sinópticos, las tentaciones que dan al comienzo del ministerio. En Juan se presentan como una constante en la vida de todo ser humano. Mi madre. Por otra parte, hay otras diferencias. La purificación del templo al final del ministerio, en Juan es al comienzo. Jesús se bautiza, en Juan no lo dice, aunque sabemos que sí. Hay exorcismos en los sinópticos, en Juan no. El letrero de la cruz está en un idioma, mientras que en Juan está en 3 idiomas. En los sinópticos, Jesús le dice a sus discípulos, sígueme. En Juan, ¿qué quiere? Por lo menos lo vemos así cuando los primeros discípulos son llamados. En la última cena se identifica con el pan y el vino, es un discurso corto, mientras que en Juan es con el servicio, el lavatorio de los pies, en un discurso larguísimo. En los sinópticos, la última cena es el día de la Pascua, mientras que en Juan es el día antes de la Pascua para hacer coincidir la muerte de Jesús con la Pascua. En los sinópticos hay parábolas y discursos pedagógicos, mientras que en Juan hay alegorías y discursos doctrinales. En sinópticos hablan del reino y del Padre, mientras que en Juan el Padre y Jesús son lo mismo, yo soy. La presentación mesiánica es gradual y progresiva. En Juan, desde el primer versículo, está presente. Jesús siempre está rodeado de mucha gente. En cambio, en Juan prefiere los diálogos personales
tipo Nicodemo, la samaritana, y no los diálogos con las multitudes. Este es un poco, muy someramente y muy por encima, el Evangelio de Juan. Hay muchos textos que no profundizamos y no hubo oportunidad para ello, lo cual lamento profundamente. Pero en síntesis, esto es lo que nos presenta el Evangelio de Juan. Adelante, Jacqueline. No, que quería decir que también una de las cosas más hermosas que tiene el Evangelio de Juan es la explicación del pan y el vino. O sea, el pan es el cuerpo de Cristo. O sea, eso está en Juan que no está en los otros evangelios. Ajá, sí, bueno, y habla sobre todo ese discurso del pan de vida, un recuerdo al tiempo del desierto, cuando los judíos comían del maná. De alguna manera, este es el nuevo maná representado en ese discurso en que Jesús habla de él como pan de vida, precisamente. Y también Este, la oración sacerdotal, que es absolutamente... Sí, pero volvamos atrás, ¿no? Estamos hablando de un tiempo diferente, por lo tanto, el evangelista profundiza en cosas que para la época de los Claro. sinópticos no era preocupación de la comunidad. Ahora sí que hay que aclarar y apuntalar ciertas cosas para que la gente esté clara y se acuerde y sepa realmente por qué está optando y por qué debe optar por Jesús. Mire, ya son las 6 en punto. ¿Alguien quiere decir o completar algo rápidamente? Si no, nos despedimos para la próxima semana. Entonces, dejemos.